está aquí también. Aleluya. Y está aquí para bendecirnos y para darnos de su gracia. Amén. Esa fue la promesa. Yo estaré con vosotros todos los días. Todos los días. Y hay momentos, hermano, de veras en la vida cotidiana, en la vida cristiana, y que a veces uno se siente tal vez cansado, triste, solo. Pero cuando nosotros tenemos bien claro lo que nosotros somos, o más bien dicho, lo que el Señor ha hecho de nosotros, hijos de Él, justos, santos, entonces nosotros nos esforzamos a buscar al Señor. Hay una aclaración grandiosa en la Biblia que Dios mismo la hace y dice que si Job, Daniel y me parece que Moisés estuvieran, o lo que da a entender es que, gracias hermano, lo que da a entender es que si el mundo fuera destruido, solamente ellos tres quedarían por su fe y por su convicción. Entonces cuando yo leo eso, yo digo, wow, ¿será que nosotros estaríamos en esa disposición o tendríamos esa convicción de que si nos falta algo, nosotros realmente seguimos confiando en el Señor? Porque eso es lo que dice. Porque el Señor le reprocha en ese pasaje, no es ese tema, pero les estoy exponiendo esto. El Señor dice, si yo destruyo todo el mundo, yo les aseguro, dice Dios, porque es el que da testimonio, que Daniel, Job, y me parece que es Moisés el otro, dice, ellos permanecerían, porque ellos no tienen su mirada en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales. Entonces, por eso, hermano, yo creo que nosotros debemos de considerar el por qué hacemos las cosas, por qué estamos aquí, por qué somos cristianos, por qué venimos a la iglesia, por qué adoramos. Y ojalá que tengamos esa convicción. Pero vamos a entrar al tema, amén. No me distraiga. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Yo quiero hablar, hermanos, de un tema. Bueno, todo lo que hablamos de la palabra del Señor es hermoso, es importantísimo, pero hay cosas, hermano, que ya las tenemos, como quien dice, aquí y ahora. Entonces, yo le he estado orando al Señor para que me guíe a de alguna manera darle a ustedes lo que necesita. Nosotros necesitamos que el Señor nos hable. Nosotros necesitamos el pan, nosotros necesitamos el maná diario, que es la palabra del Señor. Amén. Pero nosotros necesitamos también estar apercibidos. Nosotros necesitamos estar preparados para los acontecimientos que van a suceder. Digamos que sabemos que Jesús vino la primera vez y vino a morir por nuestros pecados. Vino a morir por la humanidad, vino a morir porque estábamos perdidos. Entonces Él es nuestra esperanza de gloria. Cuando Él resucitó de los muertos y se fue, entonces Él dijo, yo me voy, pero voy a regresar. Eso es lo que dice Juan capítulo 14, versículo 1, que Él se iba a ir, es decir, vino la primera vez, pero que iba a regresar. Entonces nos dejó encomendada la tarea a sus hijos, a los cristianos, a sus seguidores, de prepararnos para ese encuentro, porque Él va a regresar. Amén. Entonces hemos estado platicando, les decía yo el viernes, de que necesitamos nosotros estar en obediencia. Amén. Por causa de que solamente el obedecer al Señor nos va a garantizar que Él nos bendiga. La obediencia va a garantizar que Él haga de nosotros lo que Él ha prometido hacer. Entonces, la salvación es gratuita. La salvación es un regalo de Dios por fe. Amén. Pero digamos que los galardones son condicionales. Amén. Imagínense usted cómo, y yo se los dije hace algún tiempo, no sé si ustedes se recuerdan, ¿dónde quedaría yo en cuanto, digamos, a obras, por decirlo así, a la par yo de Pablo? Imagínese usted, el apóstol Pablo en una oportunidad lo dejaron muerto porque lo apedrearon por causa del evangelio. Entonces seguramente él va a tener
galardones. Él seguramente va a tener ciertas recompensas que seguramente no las voy a tener yo. No porque el Señor no quiera dármelas, sino porque el trabajo del apóstol Pablo fue una cosa extenuante, fue exagerado. O sea, fue el arquitecto de la iglesia. Entonces a veces nosotros somos salvos, sabemos que somos salvos, pero nos acomodamos y queremos ir al cielo y queremos la bendición, pero nosotros debemos de esforzarnos. Amén. Nosotros tenemos que esforzarnos y pelear la buena batalla de la fe para alcanzar todo lo que el Señor tiene para nosotros. No estoy hablando de la salvación, porque la salvación es gratis. Bueno, ni aún la salvación es gratis, porque fue pagada. Fue un precio incalculable. Entonces tampoco es gratis. Pero digamos que nosotros ya no podemos hacer nada. Amén. Porque el Señor ya hizo un pago por esa salvación. Pero fíjese que le digo esto porque nosotros debemos de estar, bienvenidos hermanos, nosotros debemos de estar preparados para lo que el Señor nos va a dar. Entonces yo quiero compartir con ustedes el arrebatamiento, el tema del arrebatamiento. Porque este acontecimiento es extra de la salvación. Digamos que ahora mismo la Biblia dice que el Señor ha perdonado nuestros pecados y que eso se hace efectivo cuando nosotros hacemos nuestra confesión de fe. Amén. Pero el arrebatamiento o el rapto, como algunos lo llaman, esta palabra no está en la Biblia, pero da a entender lo mismo, el mismo acontecimiento. El rapto, el arrebatamiento o la traslación de los santos o de la novia es lo mismo. Entonces, si usted viene y me dice, hermano, a ver, ¿dónde está la palabra rapto en la Biblia? No está. Pero sí está el acontecimiento de la traslación, del arrebatamiento, del rapto. Sí está en la palabra y es lo que vamos a ver ahora. Ahora, si va a haber un arrebatamiento, si va a haber una traslación, si va a haber un rapto, como ya les dije que es lo mismo, ¿qué es ese acontecimiento? Sería, ¿verdad? La primera pregunta. Quizás la segunda pregunta podría ser, ¿quiénes van a participar en ese acontecimiento? La otra pregunta podría ser, ¿cuándo va a acontecer esto? Todo eso está en la palabra del Señor. Entonces, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo... 1 Corintios, capítulo 15 y versículo 51, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. He aquí, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, o sea, los que estemos vivos. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Paremos hasta ahí. Aquí se nos explica, el apóstol Pablo nos está explicando de que hay un misterio que no se había dado hasta ese momento que el apóstol Pablo lo escribió. Es decir, antes de que Dios llamara al apóstol Pablo al apostolado hacia los gentiles, es decir, toda la gentilidad de las naciones, Dios en su infinita misericordia, Él ya sabía y había planeado este acontecimiento, pero no se había de alguna manera dado a conocer a los seres humanos, porque Dios es un Dios que planifica. Si alguien es un Dios de orden, si alguien es de orden, es Dios. Amén. Si alguien planifica, es Dios.
Si alguien calcula bien las cosas, es Dios. Por eso, así entre paréntesis, cuando nosotros queramos hacer algo, no queramos hacerlo ya, y ahorita, hermano, y ahorita. Y se hace como yo quiero. No. Tenemos que nosotros pensar, tenemos que analizar, tenemos que calcular. Amén. Y de hecho hay un pasaje en la Biblia donde el Señor dice que hombre sabio, si va a hacer una construcción, Amén. primero no planifica, no mira si tiene realmente todo en la bolsa, todo el dinero que va a necesitar, si tiene, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a meter en eso. El punto está que Dios planifica y Dios hizo todo desde antes de que nosotros incluso existiéramos. Él planificó la venida del Señor, la primera venida de su Hijo, la segunda venida y todo lo que va a pasar. Por eso, cuando nosotros leemos las Escrituras, sabemos que es la palabra del Señor, porque es la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? ¿El profeta o el don de profecía? No. Es la palabra del Señor. Amén, aleluya. Y así entre paréntesis, un profeta es verdadero cuando habla de la palabra del Señor y se cumple Amén. la palabra del Señor. O una profecía en el don de profecía en la palabra. Amén, aleluya. Bueno, esas son cosas que vamos a tal vez platicar en detalle después. El punto es de que el arrebatamiento, esta traslación de santos, no se había dado a conocer antes. Digamos en el antiguo pacto, pues, antes de la venida de Cristo, hacia los judíos, hacia los gentiles, no se había dado a conocer. Por ejemplo, los judíos vivían bajo un pacto que era el pacto de la ley, y la ley mosaica. Es decir, todos los judíos hasta Cristo vivían bajo el pacto laico y mosaico, bajo los 10 mandamientos y bajo 613 preceptos que Moisés había dado. Habían sacerdotes, habían rituales, habían fiestas, pero cuando vino Cristo, quitó ese pacto y estableció otro pacto. Amén, aleluya. Esos 10 mandamientos de los que eran del Padre, ahora los convierte en 2 mandamientos que son los mandamientos del Hijo. Y los 613 preceptos de Moisés los anuló según Colosenses capítulo 2, pero estableció otros mandamientos y estableció otros ministerios. Por eso ya no hay sacerdotes, sino ya hay 5 ministerios: pastores, evangelistas, profetas, apóstoles y maestros. Eso lo vamos a platicar en detalle. Tenemos mucho por qué platicar. Pero el punto está que hasta ese entonces, en que Cristo estableció el nuevo pacto, no se había dado a conocer este misterio. Entonces, en este nuevo pacto de Cristo, entonces se nos da a conocer muchas cosas. Una de ellas es que la gentilidad, que no tenía opción a agarrar las promesas de Dios, ahora sí, a través de Cristo. Y antes de Cristo era un solo pueblo, es decir, solo Israel. Pero ya en Cristo, ya Dios hizo un solo pueblo de 2, de los judíos y de los gentiles. Entonces, esto es impresionante, hermano. Esto es glorioso entenderlo, porque este es el verdadero evangelio. El evangelio, estas son las buenas nuevas, el nuevo pacto que nosotros tenemos. Ahora, de este nuevo grupo que el Señor hizo, de hombres y mujeres, ya sea judío, ya sea griego, ya sea moreno, ya sea blanco, ya sea rojo, ya sea amarillo, pobres, ricos, chaparros, altos, etc. De este grupo, que es toda la raza humana, todos ellos tienen opción a ser hijos de Dios. Amén, aleluya. A través de Jesús. Gracias, Señor. Gloria al Señor por eso. Toda la humanidad, todo el ser humano ahora tiene la oportunidad, a través de Cristo, a través de ese nuevo pacto, es decir, el pacto en su sangre, de venir a ser hijo de Dios. Toda la humanidad era hijo de Dios en Adán, sin pecado. Pero cuando Adán pecó, entonces dice la Biblia que entró el pecado al mundo por Adán. Entonces todos perdimos el derecho de ser hijos. Y pasamos de ser hijos a ser hijos pero desobedientes, es decir, hijos de ira. Criaturas muertas en delitos y pecados.
Entonces la función de Cristo en el nuevo pacto era venirnos a dar otra vez el privilegio de volver a ser hijos, porque se perdió ese derecho en el pecado de Adán. Ahora, pero que quede bien claro esto, que solamente pueden volver otra vez de todos los humanos a ser hijos en Cristo. Solamente en Cristo es el requisito. Por eso es que las religiones, todas, no tienen la respuesta ni la verdad. Porque, por ejemplo, los musulmanes no creen que Cristo es el verdadero Hijo de Dios. Así es. Ellos creen en Alá. Pero el que murió y el que estableció el nuevo pacto se llama Cristo Jesús. Eso es lo glorioso. Por eso es que nosotros, en base a esa verdad, nosotros establecemos de que los cristianos tienen la verdad. Porque los cristianos son los seguidores de Cristo. Ahora, hay algunos cristianos que también no tienen la verdad. Esos son otros 20 pesos. Amén. Eso es otra cosa. Pero un verdadero, o sea, estoy hablando de un verdadero cristiano, es decir, un verdadero seguidor de Cristo, sí tiene la verdad. Amén. Porque un verdadero cristiano es nacido de nuevo. Amén. Y eso lo hemos platicado. Ok, entonces mire, dentro de este grupo que cree en Cristo Jesús, va a salir este grupo que va a ser trasladado. Es decir, todos los fieles, todos aquellos que creen en Cristo vienen a ser salvos y vienen a ser parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo. La iglesia total, que son de todos los hijos de Dios, de todos los nacidos de nuevo, va a salir otro grupo. Es decir, no toda la iglesia, y esto que quede bien claro, y ahorita lo vamos a ver a la luz de la palabra, no toda la iglesia se va a ir en el arrebatamiento. Toda la iglesia es salva porque ha creído. Así es. Toda la iglesia es el cuerpo de Cristo y todos son hijos de Dios, los que están dentro del cuerpo. Pero dentro de ese cuerpo hay un grupo selecto que es la novia de Cristo. No toda la iglesia es la novia de Cristo. ¿Quiénes son la novia de Cristo? Aquellos dentro de la iglesia que realmente se están consagrando, que realmente están viviendo por Cristo. Entonces, así, en otras palabras, dentro de las congregaciones cristianas hay varios grupos. Hay unos que están infiltrados, lo que la Biblia llama lobos rapaces. Esos no son ni salvos, esos son cizaña. Así es. Hay otros que son iglesia, que son salvos, que son hijos de Dios. Se van a salvar. Pero hay otros que son salvos igualmente, pero que son novia. Porque esos están consagrándose. No quieren pecar ni con el pensamiento. Y cuando fallan, esos gimen, esos lloran, esos piden perdón, esos están buscando al Señor. No todos están en esa condición. Si no, Dios sería injusto. Imagínense ustedes aquel hermanito, aquella hermanita que está orando, se levanta y no queriendo pecar. Y otro carnalote, aunque es hijo de Dios, carnal entre la iglesia, y se vaya en el hartamiento los dos, Dios sería injusto. Así es, así es. Dios no es injusto. La Biblia dice que Dios paga a cada uno según su obra. Por eso no debemos de juzgar. Ay, ese hermano qué carnal. Ay, ese hermano no hace nada. No nos preocupemos por eso. Dios se va a encargar en aquel día de darnos a cada uno según sea su obra. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Amarnos, tolerarnos, soportarnos, ayudarnos unos a otros. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Amén. Denle un aplauso al Señor. Entonces, os digo un misterio, dice el apóstol Pablo, no todos vamos a morir. Dentro de la iglesia, y bueno, es por regla general, no todos vamos a morir. Amén. Pero sí todos vamos a ser transformados.
dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Entonces aquí hay cositas que yo quiero que miremos. Número uno, es un misterio, ya le dije, eso no estaba dicho o no se podía decir antes de la venida del Señor. Estaba dentro del plan de Dios, porque a Él no se le escapa nada, pero estaba preparado para el nuevo pacto. Entonces viene el apóstol Pablo y dice, les digo este misterio, ya el Señor me lo dijo, que se los dijera, y lo escribe, ya no todos vamos a morir, pero sí todos seremos transformados. Entonces es un misterio. La otra cosa que yo veo aquí es que va a ser ese misterio en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Antes de ver esta final trompeta, yo quiero que me acompañe a, déjeme ver, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que están muertos. Aparentemente están muertos, pero es de los que duermen, de los que están dormidos. Amén. No quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes. Y es que, hermano, mire, cuando tocamos todo esto, hay muchas cosas que hablar, pero así rapidito le voy a decir algo. No esté orando ni esté suplicando por los que están muertos. Eso no existe. Eso es... Bueno, dejémoslo ahí. Mire, no debemos de orar ni pedir por los muertos, ni pedirle a los muertos. Amén. Porque en primer lugar no están muertos, están durmiendo. Amén. Y ya cada uno, dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, que va a ser juzgado de acuerdo a las obras que hizo en vida. Por eso dice que de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, la oportunidad es acá en vida. Amén. En vida. No es ya de muertos. Ya una vez que morimos, se terminó la oportunidad y ya todos vamos a ir al juicio. Pero no nos debemos de preocupar por ellos. Porque un día, dice aquí, si creemos nosotros, versículo 14, que Jesús murió y resucitó, entonces Él también traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Los que murieron cristianos, los que murieron fieles al Señor, los que murieron siendo hijos legítimos de Dios, pues para que me entienda, en todo lo que hemos platicado, a esto Dios los va a resucitar. Amén. En la primera resurrección, porque va a haber dos. Entonces, en la primera resurrección Dios va a levantar a los muertos que son novia. Mire pues, lo voy a poner de esta manera. Ahora mismo, en pleno siglo XXI, en el 2014, ya han pasado casi como 2000 años desde que el Señor murió y se dijo ese misterio. Entonces, ahora mismo, todos esos fieles que han muerto a través de todos estos siglos, dentro de ellos siguen estando los mismos dos grupos. Amén. ¿Sí me entienden? Amén. Han muerto algunos que son iglesia y otros que son novia. En este acontecimiento del arrebatamiento, del rapto, de la traslación, va a haber una resurrección, no de toda la iglesia, pero sí de la novia, de los que están muertos. Pero de los que estemos vivos, primeramente Dios, y si nos morimos, pues los otros que queden vivos. El asunto está que de los que quedan vivos y de los que están muertos, que son novia, van a ser levantados en un abrir y cerrar de ojos. Espero me esté dando a entender, hermano. Mire, yo sí me entiendo bien. Ok, se van a levantar. ¿Cuándo? Ahora, esto aquí yo quiero que me pongan mucha atención. ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿Qué hora? No lo sé. Nadie sabe cuándo. Pero sí hay algunas cositas aquí que nosotros tenemos que ver. Y la primera es que va a ser a la final trompeta.
¿Cuándo va a ser ese misterio? ¿Cuándo se va a dar a luz, por decirlo así? ¿Cuándo va a pasar en que en un abrir y cerrar de ojos los que están muertos, es decir, en Cristo, no todos, sino solamente los en Cristo, la novia, y los que están vivos, que son novia, van a ser arrebatados? ¿Cuándo se va a dar eso? Dice que a la final trompeta. Ahora, ¿cuál es esa final trompeta? Porque hay muchas teorías teológicas, y como lo estamos grabando, yo lo tengo que decir para su comprensión. Hay algunos que atribuyen la final trompeta a la séptima trompeta que está en Apocalipsis, porque esa es la final trompeta de esas 7. Pero, según ese pasaje de Apocalipsis, habla de 7 trompetas que tocan los ángeles y que son para juicios. Entonces, no pueden ser esas trompetas, porque esas trompetas, vuelvo y repito, son trompetas, y son 7, que se tocan específicamente dentro de la tribulación y la gran tribulación para juicio. En cambio, esta trompeta, esta final trompeta, es para bendición de los fieles y los santos. Entonces tenemos que entender que la primer trompeta que se sonó está en Éxodo capítulo 10, por lo menos una de las primeras, en Éxodo capítulo 19, versículo 16, donde dice: y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Cuando el pueblo de Israel se reunió allá en el monte de Sinaí, allá en el desierto, cuando Moisés los había sacado de Egipto, y los sacó porque Dios les dijo: yo quiero que vayan al desierto y me celebren fiesta. Entonces, cuando el pueblo estaba allá en el desierto, reunido y alababa al Señor, el Señor descendía sobre el monte y se oscurecía y descendía fuego, descendía humo. Pero en esta oportunidad dice que se oyó con una trompeta también. Entonces, las trompetas de Dios siempre han sido para bendición, y esta, si podemos ponerle un nombre, sería la trompeta del Padre hacia su pueblo para bendición. La trompeta del Hijo la podemos ver y la podemos comparar en Levítico 25:8, donde habla que la voz es como una trompeta, o digamos el mensaje de los hijos de Dios son como trompeta. Por eso podríamos decir nosotros que los mensajes de ahora tienen que ser como sonido de trompeta para alertar a la gente. Pero la trompeta del Hijo fue cuando Él vino a la tierra. Y Él dijo en una oportunidad: hoy se ha cumplido este pasaje, el que había escrito Isaías, cuando dijo: yo vine a dar libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos, a liberar a los oprimidos. Esa fue la trompeta del Hijo. Entonces ahora viene la trompeta del Espíritu Santo, si lo podemos poner en ese orden. Entonces, pero lo que quiero darle a entender es que no podemos nosotros poner la final trompeta en la séptima. No podemos poner nosotros la final trompeta en la séptima de Apocalipsis, porque esas trompetas son para juicio. Y la final trompeta, entonces, de la que habla aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, ya se dieron 2 trompetazos de Dios: la trompeta del Padre, la trompeta del Hijo. Ahora falta la final trompeta, que es la trompeta del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuándo se va a dar esta final trompeta? Bueno, entonces ahora yo quiero que me acompañe a 2 de Tesalonicenses capítulo... ¿Dónde lo puse? Capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1.
Si ya miramos nosotros que la final trompeta es la trompeta del Espíritu Santo, que es la última que falta, el último trompetazo, entonces, ahora, ¿cuándo se va a dar? Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, mire, yo quiero que ponga mucha atención a esta escritura, porque dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, no es igual la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida, a la traslación o al arrebatamiento del cual estamos hablando. No es lo mismo. En la segunda venida del Señor, todo ojo le verá. Amén. En la segunda venida de Cristo dice que será como relámpago, que se verá en el norte y se verá, o sea que todo ojo le verá. Pero la traslación de los santos, el arrebatamiento, será como ladrón en la noche. No todos saben cuando viene un ladrón, porque un ladrón no avisa, o avisa un ladrón. No, es así. Cuando uno mira, ya le robaron. No que el Señor venga a robar, sino es el ejemplo. Será como, no es ladrón, no dice que es ladrón, dice que es como ladrón. Entonces yo quiero que entendamos eso. La segunda venida, vuelvo y repito, de Cristo, todo ojo le verá, porque vendrá con las nubes. Así como la habéis visto venir, le dijo el Señor en Hechos a los apóstoles en el capítulo 1. Así vendrá con las nubes. Todo ojo le verá. Pero la traslación, el arrebatamiento, será como ladrón en la noche. Ahora dice aquí, pero con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, ahí están los dos acontecimientos. Amén. ¿Sí se va conmigo? Amén. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Se ha dicho, el Señor ya viene, el Señor ya viene, y la gente dice, ¿desde cuándo? Y es cierto, pero sí hay una señal para saber que sí ya viene. Y ahí está el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Yo les puedo venir a decir a ustedes, ya el arrebatamiento ya va a ser. Pero usted me tiene que decir, ok, ¿y cuál es la señal? Porque tiene que haber una señal. Yo no le puedo decir a usted el día ni la hora porque nadie la sabe. Pero sí hay una señal. ¿Cuál es? El versículo 3 dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué más? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, lo tremendo de esto es que ya estamos viendo la primera cosa que dice ahí, la apostasía. Si hace 100, 200 años a alguien le decía, el Señor viene, alguien tal vez podría decir, no, todavía falta. Y es cierto, todavía faltaba, aunque habían terremotos, aunque habían pestes, aunque habían eso, porque siempre ha habido eso. Y tal vez siempre ha habido apostasía, porque Juan el apóstol dice, porque ya hay entre vosotros algunos anticristos. Pero de esta apostasía que se habla aquí, es de la apostasía, de alguna manera, que aún los escogidos van a ser o pueden ser engañados. Esa es la apostasía que estamos viviendo ahora. Porque cuando se había visto, hermano, que aún iglesias cristianas que de alguna manera tenían una doctrina sana, sólida en la palabra del Señor, de momento, ¡boom!, se voltearon, así, literalmente. O sea, no estamos hablando de los de afuera, estamos hablando de los de adentro. Porque la apostasía tiene que salir de adentro. Los impíos son de adentro, no son de afuera. Por eso nosotros no muchito le tenemos que poner cuidado tal vez a lo de afuera. Lo de afuera ya sabemos que el que es el mundo. Lo de afuera ya sabemos que la gente sin Dios es hija del diablo. Es duro esto que estoy diciendo,
es lo que dice la palabra. Entonces, si vamos a pelearnos con alguien, peleémonos con Dios, no con los ministros. No, el Señor le dijo a aquellos que en una oportunidad se mofaban de que eran hijos de Dios y le dice, nuestro padre es Abraham. No, le dice Jesús, ustedes son hijos del diablo, porque si fueran hijos de mi padre, hicieran lo que mi padre dice. Entonces Jesús mismo dijo que hay hijos del diablo. Entonces peleémonos con el Señor. Tenemos que escudriñar la palabra, hermano. Tenemos nosotros que meternos en la palabra y ya no dejarnos, como dice aquí, llevar por doctrinas falsas, llevarnos por palabras, llevarnos por vientos. Escuchamos algo, no, hermano, ya es tiempo que nosotros abramos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente y creamos nosotros a lo que el Señor dice. No vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hijo de perdición. Ya estamos entrados en la apostasía. Ya, eso no lo podemos negar. Ya está. Otro pasaje es de la higuera aprended. Amén. Otro pasaje es y no pasará esta generación. Israel se hizo nación en el año 1948. Una generación tiene aproximadamente 70, 80 años. Ya estamos en el final. Hay mucho, hermanos, de qué decir, pero quiero enfocarme en la traslación. Vamos a seguir hablando temas escatológicos todos los domingos. Amén. Todos los domingos de aquí en adelante. Pero el Señor ya viene. Amén. No la segunda venida. Cuando digo que ya viene, ahora mismo en este tema estoy hablando de que el arrebatamiento puede ser en cualquier momento. En cualquier momento. La segunda venida del Señor todavía falta. Tiene que pasar la tribulación, tiene que pasar la gran tribulación. Eso falta. Este mundo no sabe lo que le espera. Este mundo viene una guerra, viene una hambre, vienen pestes. Para este mundo, hermano, no se va a arreglar. No espere usted que Estados Unidos la economía se va a arreglar. Olvídese de eso. Si usted está aquí para de alguna manera, no, pues a lo mejor Dios me ayuda con mis finanzas. Olvídese de eso, hermano. Tratemos nuestra alma, nuestro espíritu. Eso es lo más importante. Velad y orad, dice. Tenemos que velar porque el Señor ya viene. Este mundo ya no se va a arreglar. Ya no se va a arreglar. Por eso nuestra forma de pensar, nuestra mirada tiene que estar allá arriba. Ya no tenemos que estar pensando aquí en lo terrenal, porque eso es lo que nos tiene engañados. Eso es lo que nos tiene a nosotros distraídos. No se distraiga, hermano, con las cosas de este mundo. Aún se quedara en la calle. Olvídese de eso, si nosotros no somos de acá. Todo lo de este mundo corrompe. Todo corrompe. Entonces, haga lo que tenga que hacer mientras el Señor viene. Porque puede venir una noche, puede venir... Yo personalmente no creo que vayan a pasar 5 años. Personalmente se lo digo. No creo que vaya a pasar ese tiempo. Pero si llegáramos, entonces haga lo que tenga que hacer. Pero no ponga su corazón ahí, hermano. Amén. Porque la traslación de los santos va a ser en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Cuál debe ser nuestra posición entonces? Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pero si ya miramos que está la apostasía, entonces quiere decir lo que dice el versículo 1, que ya viene, que ya está a la puerta, que la trompeta final va a sonar en cualquier momento, es decir, la trompeta del Espíritu Santo. Y tiene relación, porque solamente los que escuchen, solamente los que sean guiados por el Espíritu Santo van a escuchar la trompeta. Tiene relación. Por eso no toda la iglesia va a escuchar esa trompeta, porque no todos están viviendo en el Espíritu. Solamente la novia, solamente por eso dice Apocalipsis, hermano, que es la esposa y el Espíritu que gimen diciendo, ven Señor Jesús. No toda la iglesia quiere la venida del Señor. Honestamente se lo digo. Si hacemos una encuesta, no solo aquí, sino en toda la iglesia, en todas las congregaciones cristianas, nacidas de nuevo, por decirlo así, hacemos una encuesta y decimos, sinceramente estás esperando al Señor, sinceramente estás orando, Señor, ven, yo te necesito, yo quiero verte. No todos lo están haciendo.
Muchos son cristianos, pero todavía quieren hacerse ricos. Muchos son cristianos, pero todavía quieren ser ellos prosperados, ir a conocer otros lugares, otras cosas. Eso, hermano. Necesitamos nosotros ya no ser movidos Amén. por el engaño de este mundo, o por las riquezas, o por las cosas que miramos. Busquemos al Señor, hermano, Amén. si queremos participar. Si usted quiere irse en el arrebatamiento, entonces sea novia. ¿Quién es una novia? Es una persona que está de cabeza buscando al Señor. Esa es la novia. Porque la Biblia dice, el que tiene esta esperanza se purifica. Amén. Se purifica así como Él es puro. Esa es la señal. Esa es la clave. ¿Cómo yo voy a saber que soy novia? ¿Cuál es mi entrega para Dios? ¿Cuál es cómo yo me dejo guiar del Espíritu? ¿No dice la Biblia en Romanos 14, 17, estos son hijos, los guiados por el Espíritu? Amén. Entonces, no nos engañemos. No nos engañemos. O sea que cuando dice no nos engañemos, quiere decir que sí podemos ser engañados. Entonces, examinémonos cada uno. Yo me tengo que examinar. Cada momento tengo que decir, bueno, ¿será que yo soy cristiano, soy iglesia o soy novia? ¿Soy iglesia? Si acepté al Señor con todo mi corazón, si ya soy salvo, si tengo fe en Él y Él es mi Salvador. Pero soy novia si yo estoy consagrándome día y noche delante de Él. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Será que Dios es mi prioridad? Es que les hablo así, hermano, porque esa es la verdad. Ahora, el ejemplo, la figura es Enoc. Amén. Porque dice la Biblia que caminó Enoc con Dios y Dios lo trasladó, lo arrebató, lo raptó. Leámoslo mejor porque usted me está viendo raro, ¿no? Génesis capítulo 5, versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, Génesis 5, 21, versículo 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y murió. ¿Dice eso? ¿Dice murió? ¿Qué dice? Desapareció. ¿Por qué? ¿Por qué desapareció? Porque le llevó Dios. En el original hebreo aquí dice y fue trasladado. Lo trasladó Dios hacia Él. Eso dice el original, hacia Él. O sea, lo atrajo hacia Él. Tiene relación con lo que dice 1 Corintios 15, 51. Que seremos trasladados en un abrir y cerrar de ojos. Lo mismo que Dios hizo con Enoc, lo va a hacer con su novia. Pero ¿cuál es la novia? Entonces, como estamos viendo la figura de Enoc, la novia es aquella que camina con Dios, así como caminó Enoc. Esa es la figura. Ahora, Enoc caminó solo un día con Dios. Caminó 300 años. Es decir, es un estilo de vida. Amén. Amén. Es un estilo de vida. Por sus frutos los conoceréis. Amén. No yo, Dios. No yo. Porque cuando nosotros decimos por sus frutos los conoceréis, rápido empezamos a decir, a ver, ¿qué ven los frutos del hermano? Olvídese de eso. Es Dios el que nos conoce por nuestros frutos. Dios. Es Dios, porque usted me puede ver a mí con el micrófono aquí en el púlpito, puede decir, qué bonito predica ese hermano, pero usted no conoce mi corazón. Amén. Usted no conoce mis pensamientos, usted no conoce mi prioridad, ¿o la conoce? La puede ver de alguna manera aquí, pero como usted no está conmigo 24 horas, 7 días, no sabe. Entonces, por sus frutos los conoceréis, Dios. Por eso,
Otra vez esas dos expresiones. No os engañéis y examinémonos. Entonces, ¿quién es la novia? ¿Quiénes son los que van a ser trasladados? Los que caminan con Dios. Leamos Hebreos, hermano, capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Ahorita le digo el versículo. Espéreme un rato, hermano. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11 dice versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. 11:5 de Hebreos. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. ¿Por qué? Porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Denle un aplauso al Rey. Aleluya. ¿A quiénes Dios va a trasladar? ¿A quiénes Dios va a raptar? ¿A quiénes Dios va a arrebatar y se lo va a llevar? A su novia. ¿Quiénes son la novia? Aquellos que caminan día y noche, aquellos que le creen a Dios, que tienen fe, porque por la fe no fue traspuesto, aquellos que agradan a Dios. Y ahorita, hermano, viene a mi mente aquel pasaje. ¿Se acuerda usted cuando David dijo: si pudiera yo tomar agua de aquella fuente? Porque había una fuente, pero estaba en medio de los enemigos. Pero él tuvo un deseo. Dice que 3 de sus mejores guerreros, dice que lo quisieron agradar. Agradar. Y para agradarlo, ¿qué hicieron? Arriesgaron su vida. Dice que bajaron al campamento y le fueron a traer agua a David. Esa es la figura también, hermano, de lo que nosotros, de los que quieren agradar a Dios. Agradar a Dios es sacrificio. Agradar a Dios es esfuerzo. Agradar a Dios es entregar la vida por Dios. Ya no seamos berrinchosos con Dios. Ya no, hermano. Ya no hay tiempo. Como dice aquel, el del fútbol, ya no hay tiempo para más. Ya no hay tiempo. Aleluya. Ya no hay tiempo, hermano. Gloria a Dios. Mire, el tiempo vuela. Con esto termino. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré no en, sino de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Vienen cosas terribles para este mundo. Terribles. Terribles. Las que están descritas en la Biblia. Vienen. Pero dice aquí la Biblia, dice Dios mismo está hablando aquí, que Él va a guardar de la hora de la prueba, ¿a quiénes? A los que han guardado su palabra, a los que están esperándolo, a los que están agradándolo, a los que están confiando en Él día y noche. No lo hizo 300 años, un número redondo. Eso significa una vida entera. Nosotros tenemos que aprender, hermano, ya. Si queremos ser novia, si queremos ser arrebatados, si queremos ser trasladados, tenemos que depender de Dios 100%. Amén. No depender de nuestros recursos o nuestras habilidades, porque vamos a ser engañados y vamos a ser engañados, decepcionados. Pero si confiamos en el Señor, un día de estos, Señor, vamos a escuchar la trompeta. Aleluya. Amén. Y vamos a ser atraídos a Él. Y después de eso, vienen un montón de cosas, hermano, que las vamos a ir viendo en detalle. Amén. Después de ese arrebatamiento, esa novia se va a casar con el Señor. Hay bodas allá arriba, mientras aquí está la gran tribulación, aquí están los tunazos.
Pasando eso, ya baja el Señor en su segunda venida con sus santos, es decir, con su novia, con sus fieles, a gobernar 1000 años. Denle un aplauso al Rey. ¡Aleluya! Esto va para grande, hermano. Así que no se desanime. No se desanime. Usted no está perdiendo el tiempo acá. Usted no está perdiendo el tiempo acá. Usted está aquí, hermano, agarrando nuevas fuerzas, agarrando una nueva unción. El Señor está aquí, hermano. Por eso nosotros estamos acá. No estamos perdiendo el tiempo. Pero necesitamos nosotros agarrarnos del Señor. En serio. Oremos. Padre, queremos nosotros, Señor, participar de este traslado. Queremos nosotros, Señor, ser novia. Queremos nosotros, Señor, estar delante de ti para siempre, disfrutando, Señor, de esas promesas. Pero ayúdanos. Señor, yo quiero escuchar esa trompeta final de tu Espíritu. Oh, Señor, aquellas 5 vírgenes, solo 5 escucharon esa trompeta. Eran 10 las vírgenes, es decir, toda la iglesia, la totalidad de la iglesia, porque eran vírgenes. Pero solo 5, es decir, solo la novia, solamente las que tenían al Espíritu, solamente las que tenían aceite, escucharon la voz y entraron a las bodas. Señor, yo quiero ser de esas 5. No que de las que se quedaron, sino de las que se fueron, porque tenían y escucharon la voz del Espíritu, esa trompeta final. Señor, yo quiero estar preparado. Yo quiero, Señor, estar preparado. Quiero tener el vestido de novia. Quiero, Señor, tener el corazón de novia, la actitud de novia, el carácter de novia. En el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a alcanzar esto en el nombre de Jesús.